Gálatas capítulo 2, versículo 16. Vamos a leer hasta el 21. Nosotros, yo digo nosotros, pero refiriéndome a la gran mayoría de la iglesia, casi siempre en todos los contextos bíblicos Dios habla, por ejemplo, acerca del pueblo de Israel, habla, por ejemplo, acerca de los gentiles y dirá uno, no, es que generaliza. Sí, siempre se habla acerca de los judíos, pero entendemos que hay unos muy buenos, unos cuantos pocos y otro montón malos, ¿no? ¿Me hago entender? Lo mismo cuando llegamos los colombianos a un país extranjero y dicen los colombianos, generalizan, ¿no? Y usted me está entendiendo a qué me refiero, que siempre generalizamos, sin embargo siempre hay unos cuantos que son buenos entre tantos malos. A eso voy. Entonces, hay un concepto que es muy errado. Dije Gálatas 2:16, ¿no? Y es acerca de el pecado. Porque nos han enseñado que si usted deja de pecar, óigame bien lo que le voy a decir, si usted deja de pecar, es la única forma en que usted va a poder obtener la salvación. ¿Sí me explico? Pero estamos olvidando lo que nos enseñan las Escrituras, que nosotros estamos en un cuerpo ¿cómo? Corrupto, pecador. Y por más que usted lo intente, por más que usted, Mari, ¿cómo está? Y vi a su hermana ahí, igualita. Como veo mal de lejos, dije, ¡ay! La vi. Pero bueno. Entonces, nosotros vivimos en un cuerpo, ¿qué? Corrupto. No hay nada que hacer. El apóstol Pablo escribe 13 libros. Apóstol de apóstoles. Perseguidor de la iglesia en principio, asesino, malvado, y finalmente lo llama el Señor. Y hoy en día es el apóstol que más predica. ¿Sí me hago entender? Malvado, sí. Pecador, también. Conoció al Señor, lo vio cara a cara. Él vio a Jesús cara a cara y le habló. Y le habló. Y todos los que estaban con él escucharon la voz, pero solamente él lo vio. Se convierte al Señor. ¿Y sabe qué dice? Miserable de mí, porque de los pecadores yo soy el primero. Está entendiendo él que aunque conoce a Jesús, volvió y entregó su vida y predica y escribe 13 libros de la Biblia, aún él se considera ¿qué? Pecador. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir, yo soy santo, nunca más voy a pecar? Mentira de toda mentira. Todos nosotros estamos, mientras estemos en este cuerpo, ¿vamos a qué? A pecar. Yo puedo venir aquí hoy y decir, Señor, ya no lo vuelvo a hacer nunca más. Jamás. Pero resulta que llego a la esquina y algo sucedió y pasó por mi mente. Y eso fue suficiente para quitarme la salvación. Ese es el problema. Entonces vamos a leer esta porción de Gálatas capítulo 2, 16 al 21. Y dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Ya lo tiene? ¿Sí lo tiene? 2, 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores,
¿Es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Padre, gracias por tu palabra. Obra con tu poder y guíanos hacia la verdad, Señor. Te lo pedimos creyendo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tome asiento. Le he puesto como título a esta predicación: que la gracia sobreabunde en usted. Porque dice la Escritura que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dice el Señor y nos enseña en su palabra que si alguno de nosotros, uno solo, pudiera ser salvo, es decir, salvarse a sí mismo diciendo: me voy a apartar, no voy a pensar, me voy a aislar, no voy a mirar, tapa mis oídos, tapa mi boca, tapa mis ojos. Nadie se puede salvar a sí mismo nunca. Y el que diga: yo no cometo pecado, ¿sabe cómo lo dice y lo llama la Escritura? Anticristo. Porque no necesita de Cristo. Precisamente el Señor viene a buscar hombres y mujeres pecadores. Hace 8 días Karen nos predicaba acerca de esa máscara, ¿cierto? Pues no, para el Señor no nos sirve ninguna máscara. Quizá yo los pueda engañar a ustedes. Quizá ustedes digan: ay, es que el pastor, mentira de toda mentira, pecador, inmundo, y tengo que reconocerlo. Nadie jamás se ha salvado a sí mismo. Entonces el ser humano tiene un conflicto con el pecado, porque nos han enseñado en las iglesias: oiga, si usted no es santo, 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 usted no puede acercarse a Dios. Vaya allá afuera y cuando usted esté listo y sin pecado, venga. Entonces llegamos a la congregación, y ¿qué pasa en la congregación? Nos están señalando. Pero hermanos, la verdad es que el que nos señala es ¿quién? Satanás. Porque Satanás toma la ley y nos empieza a juzgar a cada uno de nosotros, cuando el Señor dijo que no venía a hacer eso. Si el hombre pudiera dejar de ser pecador 100%, lo repito, no necesitaría ¿de quién? De Cristo. Entonces esto es un conflicto, porque para muchos de nosotros es complicado entender esto. Por ejemplo, ¿qué pasa más que todo con las mujeres, no? Hoy veo la iglesia como muy vacía. El puente estuvo, pero de vacaciones. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres? Que cuando llueve uno ve que corren más a las esquinas, ¿no? Y debajo, y se aguarecen más. Y entonces es con el pelo, que me mojo el pelo, ¿cierto? Entonces, y si lloviera todos los días, ¿qué podemos hacer nosotros? Y si tenemos gripe y tenemos que ir a trabajar, ¿qué pasa? Pues toca ir a trabajar, porque quizá a usted le den 1 día o 2 días, o vaya al médico y se haga, ¿cómo es que dicen? Se haga incapacitar, pero no le van a comer cuento. Y por ejemplo, este año ha llovido todo el año. ¿Qué podemos hacer? Hay que mojarse. Entonces, aquí lo que está sucediendo es 2 cosas: que el Señor, desde el principio, dio la ley.
Y eso es un problema porque no estamos entendiendo el propósito de la ley. El propósito de la ley es precisamente ¿cuál? Condenar, señalar y mostrar que César, que Diana, que Alejandro, que Douglas, que todos los que estamos aquí y todos los que hemos creído, entendamos que somos unos miserables pecadores, y que cuando yo entiendo que soy un miserable pecador y que estoy muerto y no tengo vida, me arrodille y diga: Señor, te necesito porque nadie me puede salvar. Y el Señor lo muestra en su palabra, y es claro, pero es que nosotros no estamos leyendo las Escrituras. Yo quiero que vayamos a un libro espectacular, al libro de Josué, capítulo 1. Moisés ha terminado su labor y Dios le ha mostrado la tierra prometida, finalizando el libro de Éxodo, y muere sin poder ver, la vio de lejos, mas no, ¿sí? Me corrigen si me equivoco, la vio de lejos. Y entonces empieza el capítulo de Josué, capítulo 1, porque Josué ha sido el escogido de Dios para que continúe con esa labor. Ay, se me perdió Josué. ¿Qué me pongo a hablar? Josué, capítulo 1. Y entonces vamos al versículo 7. Ya el pueblo de Israel ha pasado por muchas cuestiones, ¿no? Estuvieron 430 años esclavos. Moisés, con todos los líos que tuvieron, obedece a Dios. Finalmente Faraón deja salir al pueblo de Israel de esa cautividad. Y llegan al desierto y llevan 40 años caminando, dando vueltas. Muchos de ellos, de los que salieron, no llegaron. Quizá sus hijos y en algunos casos los nietos. Y estos son los que están a punto de cruzar el río, ¿cierto? Y tomar ese lugar que Dios les prometió. ¿Y qué les había prometido Dios? Pues la tierra prometida, aquel lugar donde fluye la leche y la miel. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros tenemos que leer la Biblia con dos perspectivas. La perspectiva terrenal y la perspectiva espiritual. Y efectivamente ellos iban a entrar a heredar esa tierra que Dios les había prometido. Pero si nosotros nos volvemos un poquito y leemos las Escrituras, dice que en la promesa que Dios le hace a Abraham, Abraham no se construyó una casa ni un edificio, sino que vivían ¿en qué? En tiendas de campañas. Porque él entendió la perspectiva espiritual, ¿sí? De que la tierra que iban a heredar era el reino de los cielos. ¿Me hago entender? Sin embargo, como nosotros somos hombres, seres humanos, y vemos con estos ojos terrenales, ¿en dónde tenemos puesto nuestros ojos? En las cosas de aquí. Pero ¿qué dice la Escritura y la sabia palabra de Dios? Puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Entonces, no son nuestros caminos, sino son ¿qué? Sus caminos. Esos son los caminos. Y esa es la perspectiva. Y cada vez que usted coja la palabra y la lea, aunque usted humanamente vea lo terrenal, pídale al Espíritu Santo que le revele lo espiritual. Porque si no, terminamos predicando evangelios diferentes. Y fíjese la perspectiva de Dios tan tremenda. Miremos lo que dice y lo que leemos carnalmente, pero más adelante vamos a ver la trascendencia espiritual de todo esto. Dice el versículo 7 a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella,
ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. ¿Esto es espiritual o esto es terrenal? ¿Están viendo las cosas de acá? Están preparando alimentos. Están viendo al otro lado del Jordán todas las tierras de casi todas las tribus, porque habían 2 o 3 tribus que habían ya tomado posesión ahí, pero iban a ir a pelear al otro lado junto con todos ellos, ¿cierto? Pero esa es la tierra terrenal y el Señor se las da. Y aunque ustedes, y esto no sea pertinente aquí, ese es el conflicto armado que tenemos hoy en día. Los hijos de la esclava contra los hijos de la libre. Eso es lo que dice. Entonces fíjense que aquí hay una promesa. Y es particular porque es una tarea muy difícil. En la ley, si usted se sentaba en la cama de una mujer menstruosa, ¿usted era qué? Inmundo, se contaminaba. Si usted cogía un pocillo y tomaba tinto y estaba desorejado, inmundo. ¿Sí? Si el hombre había tenido relaciones sexuales, inmundo. Si la mujer había parido y no habían pasado los 7 días, era inmundo. Y todo lo que tocase la mujer era inmundo. Y todo lo que tenía había que lavarse. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la ley de Moisés. Entonces era un problema, porque tocaba cumplir la ley. Y dice la palabra del Señor que si usted incumplía un solo mandamiento de la ley, se hacía transgresor ¿de cuántos? De todos. Entonces leímos, la ley no salva. O sí, puede salvar, pero había que cumplirla. Pero dice la Escritura que nadie jamás pudo cumplir la ley. Porque por la ley ninguno jamás fue salvo. Es lo que dice la Escritura. Entonces esto es un problema, porque le está diciendo a Josué que cumpla la ley, que no sea parte de ella, y que ya ahí tenemos un problema gravísimo. El lío es que hoy en día en muchas comunidades se está predicando ley. No toque, no mire, no haga, no coma, tápese los ojos, y entonces todos somos malditos, todos somos pecadores, nadie se puede acercar a Dios, solamente ciertos ungidos, líderes, pastores o las personas que estén arriba. No sé cómo hacen, porque cuando yo estuve en esa iglesia y observé, le decían a uno: quédese sentado si usted ha cometido pecado y no tome la cena. Y uno se sentaba como un miserable ahí. Y uno decía: Señor, ¿cuándo será que yo puedo pararme allá y tomarla? Pero no había entendido que nosotros, todos, sin excepción, estamos en un cuerpo carnal y somos ¿qué? Pecadores. Hasta el último momento de nuestras vidas, nosotros vamos a pecar. No importa cuántas metas usted se ponga en su corazón, no es que no, hermano, va a pecar, la va a embarrar, la va a embarrar. Todos, sin excepción. Entonces es un problema grandísimo el que tiene Josué, porque si él toma esta palabra literalmente, imagínense, van a entrar a tomar posesión de una tierra
¿Y qué se van a encontrar? El mundo. ¿Correcto? Lo que nosotros vemos acá afuera es el mundo. Y ellos van a tomar posesión en el mundo. ¿Y con qué se van a encontrar? Con enfermos, con malvados, con asesinos, con mentirosos, con suplantadores, con engañadores, con fornicarios, con... Póngale nombre. Y si ellos llegan allá y van a entrar a una casa y hay una mujer que está en esos días, no la toquen porque... Pues vamos a ver qué es lo que les pasó. Vamos a Josué capítulo 2. Versículo 1. Yo voy parando y voy diciendo, ¿no? Y ustedes van leyendo conmigo. ¿Ya está? Amén. Dice: Josué, hijo de Naún, envió desde Sitín 2 espías secretamente. Imagínense, de entrada mandar 2 espías no es como una cosa honesta, ¿no? Porque son ¿qué? Espías. ¿Y arrancaron mal? Dice, diciéndoles: andad a reconocer la tierra de Jericó, y ellos fueron. Y entraron en casa de una ramera. Grave. Están en la inmunda. Se tuvieron que devolver, ¿no? Nos devolvemos. ¿Por qué? Porque esa señora es una prostituta. Nosotros no podemos entrar en una casa de una mujer. ¿Se está dando cuenta la situación? Entonces, mire lo que va a suceder con esta ramera. Ramera. Ojo, no se junte. No, mire. Entraron en casa de una ramera que se llamaba ¿qué? Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Sigan pensando. Y dijo una verdad, pero mire el resto. Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Mentira de toda mentira. Prostituta y mentirosa. Y fuera de eso los escondió. Sigamos leyendo. Y cuando iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde se han ido. Síganlos deprisa y los van a alcanzar. Entonces no solo eso, sino que miente, los engaña. Sigamos. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: esta es la parte espiritual. Tremendo, ¿no? Dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habíais hecho con los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es ¿qué? Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Entiende lo que está sucediendo? Esta mujer está poniendo su dignidad, su palabra, su vida, su familia y todo para darle el primer lugar ¿a quién? Y el Señor le va a decir: ¿sabe qué, Rahab? Lo que pasa es que tú mentiste, tú eres prostituta, tú no me sirves porque tú estás en pecado.
No, no, señor. Yo con esto no le estoy diciendo a usted, vaya y peque y haga lo que quiera. No, porque ese es el problema que no hemos entendido. Pecaréis porque no estás bajo la ley, sino con la gracia, dice la palabra, dice, de ninguna manera. Entonces, ¿a quién le sirvo yo? ¿A Dios o a los hombres? Dice el apóstol. ¿O le agrado a Dios o le agrado a los hombres? Primero le agrado a Dios. No me importa quién me lleve por delante, perdón que se los diga, pero está escrito, es lo que nos está enseñando la Santa Palabra. Esto no se trata de cómo usted actúa, sino de lo que hay en su corazón, porque usted por fuera puede ser resanturrón, lindo, yo no cometo, me peino de lado, pero por dentro, como decía la predicadora hace 8 días, ustedes son, o nosotros podemos llegar a ser sepulcros blanqueados, porque no estamos entendiendo. Entonces fíjense esta actitud de esta mujer, sigamos leyendo la historia. ¿Dónde estamos? ¿En el 11? Ah, ok. Entonces, os ruego pues, ahora, mire, ella pide una promesa. Os ruego pues ahora que me juréis por el Señor, que como os he hecho misericordia a vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi Padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y mi madre y mis hermanos, mis hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y ellos respondieron: no, porque estamos cumpliendo la ley, no te podemos tocar, no podemos ni siquiera acercarnos a usted. No, Señor. Ellos respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. ¿Entiende? Que gracias a ella pudieron dar las 7 vueltas, ya no me acuerdo cuántos son, 6 y después 7 y el último día 7, y cayeron todas las murallas de Jericó por causa de una ramera mentirosa y engañadora. Es lo que está escrito, hermanos, yo no les puedo mentir. Pero esta mujer es usada por Dios. ¿Para dar de qué? La victoria a un pueblo que siempre fue contumaz y rebelde. ¿Sabe por qué? Porque Dios se va a valer de cualquier persona para cumplir su voluntad. Dice que él, no pudiendo jurar por otro, juró por sí mismo de que las promesas de Abraham se cumplirían en cada uno de nosotros. Imagínense, nos están enseñando un evangelio diferente. Cuando la palabra dice, sed santos, como yo soy santo, no se está refiriendo a esa santidad que reflejamos los hombres. El niño de 2 años, tan lindo, ay, soy santo. Maldadosos que son los niños. Ay, 5 añitos. Mire, yo fui maestro muchos años. Y uno veía esas... Ay, la mamá lo entrega en la ruta, mire. Mi hijo, ay, el que menos conoce los hijos somos los padres. De verdad, unas cositas que uno dice terrible. Es que los niños siempre dicen la verdad. Ja, 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 ja. Ahí sí me le río. Yo conocí niñas, de verdad, que dieron testimonio en contra de maestros. Es que el maestro me tocó, el maestro me miró, el maestro me hizo. Y todo el mundo le cae y dice sí, porque el niño dice la verdad. Y cuando veían las cámaras, ni siquiera estuvo el maestro en ese lugar. ¿Sí me hago entender? Y los han hecho meter a la cárcel. Y se sostienen y se enranchan en la mentira. Entonces no es como a veces nos pintan las cosas, ¿no?
Romanos capítulo 7, versículo 14. Entonces tenemos que entender que hay algo muy importante, que la ley es ¿qué? Terrenal. Cuando nosotros, tenga ahí Romanos 7, 14, es terrenal, pero nos está mostrando que lo espiritual. Bueno, aquí hay un conflicto porque en la Biblia habla acerca de ley terrenal y ley espiritual. Y Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es ¿qué? Espiritual, mas yo soy ¿qué? Carnal, vendido al pecado. ¿Quién está hablando ahí? El apóstol Pablo. Pero entonces entendamos que la Biblia habla de dos leyes diferentes. Está la ley del pecado, que es la ley de Moisés, revelada por el ángel, y está la ley de la gracia, que es ¿quién? La ley en Cristo. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces está lo carnal y está lo espiritual. Sin embargo, aquí Pablo está hablando de que esta ley es espiritual, pero él está ¿en qué? En la carne. ¿Y qué dice? Porque sabemos que la ley de Jesús es espiritual, la ley del espíritu, mas yo soy ¿qué? Carnal, vendido al pecado. Pues todos nosotros somos carnales. Y todos nosotros somos vendidos ¿a qué? Al pecado. Mire conmigo Hebreos, para que entendamos bien la diferencia. Hebreos capítulo 9. Versículo. Entonces en la ley, cuando usted cometió un pecado, ¿qué tenía que hacer? Ofrenda, sacrificio, libaciones, sacrificio de animales, derramamiento de sangre, llevar el cabrito, lo que usted fuera a sacrificar al sacerdote. El sacerdote se purificaba primero él, después, etcétera, etcétera. Se vestía con toda la parafernalia, tenía que tener el efod, tenía que tener todo el uniforme tal cual la ley decía. Y si le faltaba una cosita, entonces no era digno, y si entraba en el lugar santísimo, se moría. Y tocaba jalarlo con una cuerda, y tenía unas campanitas que avisaban, ¿no? Imagínense todo eso. ¿Para qué? Versículo Hebreos 9, ¿qué dije? 9:13 dice. 13, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas, ¿a quiénes? A los inmundos, es decir, los que habían pecado, perdón, santifican para la purificación ¿de qué? De la carne. Todos los ritos en la ley eran para la purificación de la carne. Esto es muy importante que aquí lo entendamos. Los ritos de la ley, todo lo que había sido escrito, toda la parafernalia, todos los sacrificios de sangre, todos los animales que se tuvieron que matar, etcétera, etcétera. ¿Era para qué? Los pecados de... Ahora estamos aquí, en la gracia. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Entonces el sacrificio de Cristo sí toca su conciencia, es decir, cambia su corazón. Y dice ahí, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, ¿se acuerdan que les enseñamos de un Antiguo y un Nuevo Testamento?
Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Cristo muere. ¿Para qué? Para que ese Nuevo Testamento cobre vigencia. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Donde ni aún en el primer pacto fue instituido sin sangre. Mire, la ley de Jesús es más alta que la ley de Moisés. En Hebreos habla de la casa de Moisés como siervo para lo que se iba a decir en la nueva casa, que somos ¿quiénes? Nosotros. ¿La familia de quién? La familia de Cristo. Entonces, yo lo escribí en ese momento así cuando estuve analizando esto en casa y lo voy a leer como lo escribí. Hay una distinción entre la ley de Moisés, que es carnal o terrenal, y la ley espiritual que se encuentra en Cristo. La ley de Moisés, aunque es válida y necesaria para su tiempo, preparó el camino de la gracia y la verdad, en la cual se revela Jesucristo, quien es el cumplimiento de la ley. La ley de Moisés se enfoca en los mandamientos externos, ritos, sacrificios, y es considerada carnal, porque se refiere a la observancia externa y a la regulación de una vida física y social, y fue dada para el pueblo ¿de quién? De Israel. Y aunque era justa, y es justa, porque es que todos nosotros tenemos que pasar por la ley, porque la ley es la que nos muestra que somos ¿qué? Pecadores. Pero el problema de la ley es que nunca, jamás pudo transformar el corazón del ser humano. No puede. Por eso es que Dios envía a su Hijo, su imagen. Dice la Escritura que no teniendo, ¿cómo lo voy a leer? Porque yo soy muy malo para refrescar. Cristo, siendo en forma de Dios, eso está más bien, Filipenses 2:5. El cual siendo en forma de Dios no estimó de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a nosotros. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para venir a ser fiel y sumo sacerdote. Ahora el sacerdote ¿quién es? Cristo. Entonces, volvamos a qué es la palabra santo. La palabra santo significa apartado para el propósito de Dios. Y todo lo que es santo sirve para el propósito de Dios. Y lo opuesto a santo, ¿qué es? Inmundo. ¿Qué es inmundo? Todo aquello que no cumple el propósito de Dios. ¿Sí? Siempre damos el ejemplo del útero de la mujer. Está preparado ¿para qué? Para dar vida. Y el endometrio empieza a crecer cada 28 días y se llena de nutrientes, se llena de la mejor sangre de la mujer. Mire, la mujer se puede volver anémica, pero ese endometrio va a cumplir la función porque está preparándose ¿para qué? Para dar vida. Y cuando llega el día 28 y el ovocito no se ha implantado en la pared del endometrio, entonces no empieza a producir ciertas hormonas y ese endometrio ¿qué? Se desprende y viene la menstruación. ¡Ay, qué cochinada! Esa mujer inmunda. Sí, ¿por qué es inmunda? Porque ese endometrio no cumplió el propósito por el cual creció. ¿Sí me hago entender? Y así es nuestra vida de fe. Si usted está aquí en este universo y usted no cumple el propósito de Dios y usted muere y su espíritu no cumple
con lo que tenía que... Entonces, ¿qué va a pasar con su alma? Se va a perder. Y de ahí vienen, ¿qué? Los espíritus inmundos, que son los espíritus de los muertos que no creyeron en Cristo. Es decir, no cumplieron el propósito de Dios. Entonces, miren la historia de esta mujer. Nosotros leímos una porción y quiero que leamos nuevamente un solo versículo. Gálatas, capítulo 2, 17. ¿Ya lo tienen? Dice ahí: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados, ¿qué? Oiga, es que sí nos van a hallar pecadores. No hay nada que hacer. Aún nosotros, intentando ser, ¿qué? Ser justificados en Cristo. Diana, otra versión. Gálatas 2:17. Nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro del pecado? Dice, de ninguna manera. Ahora, piensa en Rahab, la prostituta. ¿Cómo fue hallada ella? Según la Biblia. No es que Rahab era una prostituta y ahí tampoco dice que dejó de prostituirse. No dijo nada. La Biblia no nos enseña nada de eso. ¿Sabe qué dice sí la Biblia? Venga, les voy a contar una historia chiquita. Vamos un momentico. Ya se la cuento con respecto a Rahab. Terminemos de leer esta porción. Gálatas 2:17 en otra versión, ¿cómo dice? Nosotros los creyentes que somos judíos acudimos a Cristo para estar bien con Dios. Eso demuestra que también nosotros somos pecadores. Entonces, ¿es Cristo el que nos hace pecadores? Nada de eso. Otra versión. Nos van a encontrar ¿cómo? En pecado, siempre. Douglas, ¿qué dice? Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. Somos pecadores. Douglas, usted viene aquí de todo su corazón. ¿Es pecador? Edwin, ¿usted es pecador? ¿Qué dice mi hermano? Pero supongamos que intentemos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo, y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Nos van a encontrar como pecadores. ¿Sabe qué? Mire hacia un espejo. Pecador. Pecador. La prostituta. Y mentirosa. Y engañó. ¿No ve que se fueron por otro lado? Síganlos. ¿Y quiere que les diga? Ninguno que le haya servido al Señor en la historia ha estado sin pecado. Todos han sido unos ¿qué? Malvados. Génesis 17. Abraham, Dios le dice: Sara tendrá un hijo y tendrás heredad, y ese hijo, con ese hijo te bendeciré. Y ese hijo se va a llamar como Isaac. Y el hombre llega a la casa y la mujer le dice: mi hijo, acuéstate con mi sierva para que tengas hijo con él. Y dice que él atendió a la petición de su mujer. De una. Génesis 26 habla de Isaac. Isaac miente acerca de Rebeca, de su esposa. Y va y le dice al rey Amibelec que ella es la hermana, ¿no? Y no era la hermana, era la esposa. ¿Por qué? Porque era tan bonita que pensaba que... Sigamos, yo cogí 4 o 5 personajes nomás. Jacob con su mamá orquestan todo un plan para suplantarse y coger el lugar de su hermano Esaú. Ir delante de su padre para que el papá le diera la bendición a él. Suplantador, engañador. Y su mamá, tremenda. ¿Y qué hicieron? Tamar
se disfraza de prostituta y le sale al camino al suegro. Y lo engaña, ¿no? Y se le sube a la carreta y tiene relaciones con él. Pecadores, ¿no? Malvados. Bueno, Samuel, en el libro de Samuel, David, mira a Betsabé, la esposa de Urías Eteo, la manda a traer y a la brava tiene relaciones con ella. ¿Sí? ¿Por qué digo a la brava? Porque la Biblia dice que cuando ella salió de allá fue y se lavó de su inmundicia. Imagínense, queda embarazada y el malvado manda a traer al marido para lo emborracha y lo manda a dormir con su esposa para encasquetarle el sardinito a Urías, y el hombre aún borracho dice: si yo no soy digno de dormir con mi esposa porque mis soldados están en el campo de batalla, pues no duermo con ella. Y vuelve y lo emborracha, y él no durmió con su esposa. ¿Qué hizo? Lo puso en el frente de batalla. ¿Y qué pasó? Lo mataron. Malvados. Miremos la genealogía de Jesús. Mateo capítulo 1. Y recuerde los personajes que acabo de mencionar. Libro de la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Tamar, ay caramba, David, y así todos los personajes. ¿Y quién es el descendiente de él? El Señor Jesucristo. De todos estos, ¿qué? Engañadores. Mire, todos. Pero quiero aclarar algo, para que usted no se vaya y diga: ay, podemos hacer lo que nos da la gana. Perdón. Dice el Señor, Marcos 1:15. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Vuelvo y lo repito. ¿Cómo? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Mire, Dios se complace de la misericordia. Y para Él poder dar misericordia tiene que buscar a aquellos que están, ¿qué? Aquellos que se arrepienten y reconocen su pecado. Porque si usted es pecador y no reconoce que es pecador y se arrepiente, ¿sabe qué? Todos los pecados que usted ha cometido los va a pagar usted. Todos. ¿Entiende? Es necesario que usted le entregue la vida al Señor y le diga: Señor, yo soy un malvado, pecaminoso, enfermo, desahuciado, muerto, inmundo. Y nómbrese lo que quiera. Pero aquí estoy, Señor, me arrepiento de mi pecado, perdóname. ¿Y sabe qué va a hacer el Señor? Miqueas 7:18, me fascina este versículo. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de tu heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Esto es maravilloso. Se complace en la misericordia. Lo único que tiene que hacer usted, como lo hizo David, como lo hizo Rahab, como lo hicieron todos aquellos imperfectos iguales que usted y que yo, ¿qué hicieron? Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿La salvación es para quién? Para todo aquel que cree con fe. Señor, tú eres. No es por mí, como los fariseos. Miren conmigo y terminamos con el libro de Hebreos capítulo 11. Por la fe, capítulo 11, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia,
Salió sin saber a dónde iba. Y mire lo que dice en la parte de atrás, versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue aprobado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac será llamada herencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob. ¿A quién? Y a Esaú, respecto a las... Y si nosotros leemos el versículo 31, iba a leerlo todo, pero se me alarga. Por la fe, ¿qué fue lo que tuvo Rahab? La prostituta, mentirosa y engañadora. ¿Qué dice ahí? Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando desde Gedeón, Barak, Sansón, Jefté y todos los profetas, todos fallaron, al igual que usted y que yo. Pero hay algo que ellos tienen ahí, estamos leyendo. ¿Tuvieron qué? Fe. Y la fe no es de la ley. La fe es ¿qué? En Jesucristo. Entonces no se angustie, mi hermano. Así como usted está hoy, si siente que usted está sucio, si siente que usted es un miserable, si se siente indigente espiritualmente, así es que el Señor lo recibe a usted y a mí y a todos nosotros. Inmundos, vengan a mí, dice el Señor. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Y a la mujer allá en adulterio le dice: ni yo te condeno. ¿Entiende? Que el Evangelio es la misericordia de Dios para todos aquellos que somos pecadores. Lo único que necesitamos hacer es reconocer nuestra indigencia espiritual. Y el Señor, ¿qué va a hacer? Obrará salvación y vida eterna. Póngase.